Gracias, Lucas, por la invitación nuevamente. La verdad, para mí siempre ha sido especial y me encanta compartir todo lo que sé, que también lo he aprendido de alguien y la intención es que todos en esta comunidad que es el GBC podamos promover la construcción sostenible, ¿no? De cada uno de lo que hacemos en nuestros trabajos y reforzando eso, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y ahora sí podemos Gracias, Ale. empezar. Ya, ok. Dale. Voy a proyectar un momentito. Eh, ok. Sí me gustaría, siempre en las presentaciones que doy, es saber la base de todos los que están presentes, porque la idea es que ustedes sepan cómo empezaron y finalmente esta hora de webinar puedan captar algo de lo que quizás no sabían y puedan reforzar eso más, ¿no? Rescatar algo. ¿Pueden todos, por favor, conectarse o, bueno, entrar al QR y poder responder las preguntas? Ahí vamos a darles unos minutos y luego voy a ir proyectando las preguntas base inicial. Me avisan si es que todos llegaron o con un emoji o algo, si es que todos llegaron a acceder al QR. Sí, está claro el Mentimeter. ¿Ya salió? Ya. Ah, ya están Sí, respondiendo. Ya están respondiendo. Ya, a ver, ahí se ven, ¿no? Start representation. Ok, ahí pueden todavía los que aún no han entrado. Primero es saber, ¿no? Que han estudiado para tener la base. Ahorita han respondido 5 personas. Ahorita somos, creo que, en la sala, ¿cuántos somos? ¿10? somos 11. Ah, ya, ok. Bueno, ahí siguen respondiendo. Hasta ahí vamos a ir avanzando. Pueden ir pasando. ¿Ya les sale que pueden pasar a la siguiente pregunta? Sí, ¿no? Ah, jefe. Sí, ya se activó. Ya se activó la segunda Ah, pregunta. sí, 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 ya se activó. ¿Y cuál es tu rol Mm, opuesto? ¿No? ok, sí, sí, sí. Mm, Gente inmobiliaria, asistente de proyectos, analista, nada más. Ya, pasando al siguiente. Ya, la siguiente pregunta. Ujú. Sobre tu experiencia con la certificación LEED. Bueno, ahorita vamos viendo que más o menos la mitad, ¿no? Ya ha tenido experiencia o va a tener pronto, más de la mitad, mejor dicho. Ok, se puede pasar a la siguiente. Uy, no salió toda la pregunta, pero el término es ¿qué significa emisiones embebidas o embodied carbon? Que cualquiera de los dos está igual en inglés y español. Ya, a ver. Ujú. De igual forma, todas las preguntas ya técnicas a partir de ahora justo son las que vamos a ir respondiendo durante la charla, ¿no? Y de hecho son conceptos importantes que nos van a servir para entender estos créditos o estrategias lead que vamos a desarrollar. Mm, ya, ok. Bueno, la mayoría sabe el concepto. El siguiente concepto, ¿qué significa o sabes qué significa EPD o DAP? Si saben, respondió tres, creo. Tres de dos. Sí, sí. Ya. No, pero si escucharon y al parecer todos han escuchado por ahí. Ya,
Gracias por participar. Me da una base para también poder ahondar quizás en algunas cosas o pasar rápido en otras. Eh, a ver, vamos a ir respondiendo una de las preguntas que hemos hecho. ¿Qué significaba emisiones en bebidas? Este término en realidad es muy importante para entender el por qué estamos enfocándonos en justo la temática de la charla, ¿no? Para ello les voy a mostrar, ya les estoy mostrando este esquema. Tal vez algunos ya lo habrán visto si es que trabajan en sostenibilidad, en construcción sostenible, como he visto ahí algunos en la sala, pero para los que no, este es un esquema de lo que es el análisis de ciclo de vida o Life Cycle Assessment, en la cual se pueden ir ubicando más o menos donde se están, a ver, voy a señalar acá, donde se están indicando etapas dentro de los procesos de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. ¿Qué procesos o qué etapas? Por ejemplo, estamos viendo acá la etapa inicial, que es la etapa A, que se denomina la etapa del producto, que es a donde nosotros nos vamos a enfocar en esta charla. La siguiente etapa es la etapa de construcción, netamente ya todos los procesos de obra. Y la siguiente es la etapa de operaciones o de uso. Y la última es de fin de vida, ¿no? De vida útil del edificio. Hay una más que no hemos puesto, pero esta es la tradicional, la otra alternativa que es la de que es cuando el proyecto, digamos, ya pasa por demolición, pero todos los residuos regresan, ¿no? O entonces hay como que una etapa que no termina, sino continúa o recircula. Ese ya es otros conceptos. Pero nosotros vamos a enfocarnos en esta etapa. ¿Por qué mostramos todo esto? Porque ya, bueno, casi todos los últimos años, incluso en las versiones Lead pasadas, más se han centrado o se ha priorizado lo que es estrategias de eficiencia energética, desempeño energético, en lo que es la etapa de operaciones. Nosotros, ¿qué hacíamos? Pensábamos en qué equipos eficientes vamos a instalar en el proyecto, hacíamos un modelamiento energético, ¿no? Porque finalmente durante la etapa de operaciones es donde yo voy a usar tanto equipos mecánicos, ¿no? De iluminación, etcétera. Por lo tanto, yo tenía que prever la eficiencia para nosotros consumir menos energía y por lo tanto reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, ya en los últimos años se está hablando ya mucho de lo que es la energía embebida o las emisiones embebidas, o energía incorporada en los... Uy, perdón, se me desconectó. Voy a volver a proyectar. Perdón, perdón. Y ya, ahí estamos. Ya está bien, ya estamos otra vez. Ya, como les estaba diciendo, en Sí, esta se congeló etapa, un rato. sí, ya bacán, ya regresé, gracias. En esta etapa, para retomar lo que les decía, es en la etapa de perdón, de producto, es donde también generamos emisiones. Emisiones, ¿por qué? Por la fabricación de los materiales. Todos los materiales que nos van a servir para nuestro proyecto, ¿de dónde vienen? Desde China, desde la India, desde Europa, y desde allá hasta que lo traigan hasta donde estamos, por ejemplo, ahora, digamos acá en Lima, viaja por avión, por barco, y todo ese medio de transporte también genera emisiones. Entonces, esta etapa analiza todas esas emisiones, tanto de la extracción de la materia prima para producir estos materiales, también el transporte, que es lo que les estaba diciendo, y finalmente también la fabricación, ¿no? Porque dentro de los procesos hay industrias, ¿no? Que son las más conocidas, ¿no? El acero, el cemento, que son las que generan también ahí más emisiones. Entonces, esas emisiones que si bien están dentro, incorporadas dentro de los materiales, ya cuando el proyecto se termina, se entrega y se empieza a usar, digamos que ahí ya no se ven las emisiones, pero sí se ven o se han visto en todo este proceso, ¿no? Que hemos mencionado, desde que se fabrica, desde que se extrae la materia prima, hay emisiones. Por lo tanto, el enfoque de LEED, tanto en la versión, bueno, en la última versión ahorita que está en la versión 4,
y próximamente la versión 5 que va a impulsar también incluso mucho más, es también ver qué estrategias nosotros podemos tener en nuestro proyecto para poder reducir las emisiones en esta etapa, ¿no? Ya entendiendo el concepto de energía embebida o de energía incorporada y también entendiendo el porqué, la importancia de ver los materiales que vamos a usar en el proyecto, ahora nosotros vamos a ver ya los siguientes, se mueve. Ya. La siguiente parte es qué estrategias nosotros vamos a tener en cuenta en todo caso. ¿Qué nos pide el LEED para los materiales, al menos en la versión actual? Ya en otra charla más adelante seguramente vamos a ver las nuevas estrategias LEED que van a ser más rigurosas incluso en lo que son materiales ya de la versión 5. Pero ahora nos estamos centrando en la versión actual. Ya, como quiz para toda la sesión, he dejado, uy, perdón, acá debería ser seis puntos importantes a tener en cuenta en toda la gestión de procura, ¿no? Entonces, estamos hablando que los materiales son importantes de los que vamos a usar en el proyecto, pero ¿qué características tienen que tener, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide el LEED para decir, oye, mi material sí está alineado, ¿no? a este sistema de calificación o este estándar internacional? Para ello, dentro de la gestión que ustedes tengan en sus proyectos, yo he dejado como que unos pequeños ideas o pasos para tener en cuenta. El primero siempre, más allá de que sean consultores, quizás por ahí está enfocado un poquito más a los que ya netamente están viendo, ¿no? en la gestión de compras de estos materiales, es entender y comprender cuál es el rating system, o sea, el sistema de calificación del proyecto, porque eso va a determinar diferentes características o especificaciones que se les va a pedir a los materiales. ¿Esto quién les va a decir? Probablemente, bueno, siempre he visto, ¿no? En los casos de los proyectos LEED trabajan con un consultor LEED o un especialista LEED. Tendría él o ella que decirles este nivel o, perdón, tipología, digamos, del proyecto. El siguiente es identificar qué créditos asociados a los materiales se van a aplicar. Ahorita yo les voy a explicar más a detalle en el scorecard que voy a mostrar después. El tercero es cuando nosotros sepamos qué créditos o qué estrategias LEED vamos a aplicar en nuestro proyecto asociado a los materiales, tenemos que saber, ¿no? ¿Qué requerimientos está por cada uno de estos créditos y cómo estos tienen que estar incluidos en los términos de referencia que van a ustedes hacer para las subcontratas, incluso desde mucho antes, desde diseño, debería estar en las especificaciones técnicas, debería estar en el cuadro de acabados, debería estar en el expediente del proyecto con fichas técnicas anexadas, si es que no son proyectos del Estado, si son privados, si se permite, debería estar en la memoria descriptiva, ¿no? Muchas veces me ha pasado que no se encuentran estas especificaciones y luego ya en obra depende mucho de la contratista, pero en realidad debería estar indicado como lineamiento de diseño. Entonces por ahí no vi, pero si es que trabajan con un equipo, ¿no? Ya de arquitectos o general, un proyecto de diseño, puedan incorporar estos requerimientos que vamos a ver más adelante a detalle, porque sí nos van a servir mucho ya cuando hagamos las compras. Vamos a tener más claro qué cosas tenemos que pedir desde antes, ¿no? No vamos a hacerlo improvisadamente, sino que ya se había estimado desde diseño. Luego, el 4 es el análisis de partidas del proyecto. Entonces, este análisis tiene que ver mucho qué es lo que hay en mi proyecto, ¿no? Tengo pisos de vinil, tengo aislamiento acústico, etcétera, etcétera. Son como que un listado o un inventario, digamos, de todos los materiales que vamos a tener en el proyecto y eso nos va a ayudar también y proveedores. El siguiente ya es solicitud de documentación. Siempre tenemos que tener documentos que validen estos, que cumplen estos requerimientos, como fichas técnicas, cartas, declaraciones del proveedor, certificados, reportes o informes de laboratorio, etcétera. Y el último es la verificación de datos que siempre tiene que pasar por la revisión de alguien, ¿no? A veces el proveedor nos da el documento, pero tú a veces no estás seguro si es que cumple, entonces siempre tiene que pasar por alguien especialista, ¿no? Que chequee si el estándar es el correcto, si es el mismo producto, si es que está vigente el documento, etcétera. Entonces hay muchas cositas que por ahí son detalles que sí se tendrían que revisar, ¿no? Con alguien especialista. Ok. Esas son como que las principales puntos que los vamos a ir desarrollando poco a poco ya ahora en cada slide. El primero es el scorecard que les había mencionado. Este documento siempre viene con un expediente lead, ¿no? Cuando les entreguen ya el expediente técnico del proyecto, debería venir con este scorecard donde resume las estrategias que el proyecto va a aplicar en su proyecto.
perdón, va a aplicar, se van a aplicar. Entonces, aquí yo estoy resaltando las partes o en dónde ustedes pueden ubicar estas estrategias de materiales. Me ha pasado que a veces está en el scorecard, ¿no? Dice, sí, vamos a lograr o vamos a ir por este crédito que es sobre EPDs, pero en el expediente, en ningún lado decía, en ningún lado especificaba que, no sé, que vamos a escoger tal, no sé, tal ladrillo que tenga EPD, tal adoquín que tenga EPD. No, no decía. Entonces, sí es importante, por eso les decía más antes, es que haya una congruencia. Esto ya para los consultores lead o por ahí analistas que he visto, es que haya esta congruencia tanto con el expediente, con lo que hace el consultor lead, ¿no? Porque de hecho, toda esta información tiene que haber llegado al equipo de diseño y tienen en conjunto que haber hecho una búsqueda de materiales preliminarmente, antes no ya de la compra, para poder estimar cuáles opciones se podrían comprar, ¿no? Entonces, sí es importante esta congruencia de lo que nosotros presentamos en el scorecard con lo que vamos a tener en nuestro expediente de diseño. Ya. Igualmente, por ahí vi en la encuesta que todavía creo que había algunos que no habían participado en Proyecto LEAD, pero sí les gustaría. Para hacer un resumen de lo que vemos en LEAD, este estándar ve o digamos tiene ciertos lineamientos para el proyecto en diferentes categorías. Nosotros nos vamos a enfocar en la categoría de materiales y recursos y en la categoría de calidad del ambiente interior. Pero hay otras, ¿no? O sea, digamos que hay más estrategias que se ven en LEED, que esos no los vamos a ver ahora, pero tal vez ya con lo que veamos en otro momento, pero para que puedan ubicarse, ¿no? En estos créditos es una parte de un total, no es que si aplico esto, mi proyecto ya es LEED, ¿no? Es como para que quede claro eso. Ya, entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a ver? Eh, y he dejado como una comparativa de estas dos columnas. ¿Por qué? Porque al inicio yo les dije que ustedes tienen que saber qué rating system estamos aplicando en nuestro proyecto. Y eso se les tiene que dar el analista o el consultor lead, ¿no? Que trabaje con ustedes. La intención es que puedan determinar qué tipología es y también qué versión es. Nosotros estamos ahorita en la versión 4, pero también podríamos aplicar algunas estrategias de la versión 4.1. Entonces, sí es importante saber cuál es, que cada una nos va a dar diferentes requerimientos que nosotros vamos a tener que solicitar a los proveedores. Nosotros ahorita vamos a enfocarnos en la 4.1 para que quede claro. Y ahora sí arrancamos con la primera, que bueno, está desordenado, pero es la extracción de materias primas. En este caso, siempre cuando vamos a afrontar un requerimiento lead, es siempre tener claro el objetivo, porque podemos encontrar muchas cosas técnicas, ya, pero ¿qué cosa queremos lograr? Este crédito o esta estrategia específica tiene, digamos, dos objetivos o dos metas, que en este caso vamos a hablar. Por un lado, si nosotros buscamos lograr un punto para nuestro proyecto, tendríamos que lograr un 15% del costo de total de materiales que cumplan con los lineamientos de este crédito, de al menos tres proveedores. Y si queremos, digamos, ser un poco más ambiciosos y lograr dos puntos, tendríamos que aumentar, ¿no? La meta que sería un 30%. Perdón, no sé si es que hay alguien. Ah, ya. Las preguntas las vamos a ir respondiendo al final, igualmente, sí, para dejarlo. Igual yo al final vamos a leer lo que están dejando ahí, según vayan dejando. En orden, vamos a ir leyendo las preguntas y si alcanza tiempo, incluso pueden también prender el micro. Ya. Entonces, me he quedado en esta parte de los objetivos, tener claro cuántos puntos vamos a lograr, porque a veces em, el especialista ahí normalmente dice, ya, tienes que lograr 2 puntos y nada más. Ya, tengo claro el objetivo, pero ahora tenemos que saber cómo vamos a lograr el objetivo, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr? Entendiendo primero los pasos a seguir. El primero es que el objetivo está asociado al costo de los materiales. Y cuando nosotros vamos a arrancar el proyecto, el presupuesto a veces no está claro. Entonces, cuando ya, digamos, tenemos que tener al menos una estimación para al menos saber, que es el siguiente paso, pero primero es tener una estimación del total del presupuesto. Para ello hay dos formas de presentarlo para el lead, que es uno, la opción default, que el lead considera el 45% del total del presupuesto del proyecto como si fuera el total del presupuesto de materiales. Esa es una opción. Y la otra es que tú puedas
calcular el costo total de tus materiales. Esto tiene que descontar todo lo que son costos asociados a herramientas, sino que todo tiene que estar enfocado solamente en lo que son materiales. También excluye la mano de obra, si acaso. Luego, les decía que una vez que yo ya tenía claro mi costo total, ahora tengo que saber mis materiales, qué materiales tengo en el proyecto. Y a su vez, estos materiales, ¿cuánto porcentaje dentro de mi total de costo de materiales voy a tener? Yo he dado un listado que es lo que he visto, que por ahí son materiales o partidas que tienen una importancia o relevancia en el porcentaje del presupuesto total de materiales, pero no quiere decir que sea lo mismo en tu proyecto, así que tendrían que analizarlo, ¿no? Uno por uno. Esto es importante porque preliminarmente yo ya sé a qué materiales les voy a dar más importante, o sea, le voy a dar prioridad a esos materiales, ¿no? Porque obviamente hay muchas partidas más, hay tantos materiales, pero específicamente hay que ser estratégicos, tenemos claro el objetivo. Si más nosotros cumplimos los requerimientos que nos pide este crédito para aquellos materiales que tienen más porcentaje dentro del total del presupuesto, obviamente vamos a estar más cerca de cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que pueden hacer preliminarmente, ¿no? Evaluar en su proyecto cuáles son las partidas que tienen más relevancia en el presupuesto y con ello priorizar esos materiales, ¿no? Luego está, una vez que yo ya sé cuáles son los materiales que tengo que priorizar, vamos a solicitar los requerimientos a los proveedores. Para ello, tenemos que tener claro cuáles son estos requerimientos. Entonces, este crédito nos dice que el material tiene que cumplir con alguna de las siguientes características. Por ejemplo, el producto tiene que venir o tiene que tener o ser parte de un programa de responsabilidad extendida del productor dentro de la fábrica o la empresa bueno, que haga o fabrique este material. ¿Qué quiere decir? Responsabilidad extendida del productor es un principio, incluso dentro de la ley que nosotros tenemos de gestión de residuos, que quiere decir que quien elabora o fabrica el producto no se exime de la responsabilidad una vez que lo vende. Y eso es lo que normalmente pasa en realidad, ¿no? Nosotros compramos algo y ¿qué pasa con el residuo una vez que se agota la vida útil de ese producto? Por ejemplo, un celular. Compramos y el celular se murió, ya no funciona, ¿y qué pasa? Lo botamos a la basura, usualmente, ¿no? Eso pasaba hace unos años. Pero este principio de responsabilidad extendida del productor en el Perú ha ido tomando, se está impulsando, digamos, más en lo que son estos residuos como los celulares, donde ahora se les exige, ¿no? Que cumplan este principio a estos proveedores o distribuidores, ¿no? Que son de estas marcas, ¿no? Que puede ser Samsung, etcétera, que ya tienen incorporados estos programas de recojo de los residuos que fueron parte de sus productos. Entonces, ver o mapear en el mercado qué materiales pueden tener o ser parte de este programa. Yo no he visto todavía en lo que es construcción, o sea, un programa así bien consolidado, ¿no? Que ya tenga todo un sistema de recojo de los residuos de esos productos, pero ya en otros países hay, ya tendríamos que buscar más allá, ¿no? La idea es que entiendan el concepto. El siguiente, materiales de base biológica, para nosotros poder tener claro, digamos que estamos alineados, podemos presentar una certificación, que es el BioRefer de USDA, y además esto tiene que indicar el porcentaje de contenido de base biológica, porque se va a completar luego en una calculadora. No es simplemente decir mi material es de bambú, o sea, tiene contenido, pues no, es bio, pero no, tenemos que tener un documento que sustente eso. Y además tiene que pasar por pruebas, estas pruebas que también determinan este porcentaje de contenido biológico. Luego están los productos de madera con certificación IFC, FSC, perdón, y ¿qué tiene qué es? Básicamente es que la madera viene de un bosque que tiene una gestión ambiental responsable, es en resumen. Luego, la reutilización de materiales. Esto es importante porque ya como Lee tiene claro, ¿no? O sea, ya estamos agotando muchas materias primas. Los recursos no son ilimitados. Entonces, una idea importante, una estrategia es reutilizar materiales. Entonces, si tú en tu proyecto vas a reutilizar materiales, eh, eso nos puede aportar en el proyecto. No necesitamos un certificado adicional o una ficha técnica, simplemente indicar, ¿no? Que este producto, por ejemplo, estaba en el proyecto y en la demolición se rescató y luego se va a reutilizar en esta nueva zona del proyecto, ¿no? Esa es una buena estrategia. La otra es
El contenido reciclado, que esta es la que más en realidad se presenta dentro de este crédito, al menos acá, lo que he visto en los proyectos de Perú. Y básicamente lo que hacemos es presentar una ficha técnica a constancia indicando el contenido reciclado, tanto preconsumo y posconsumo. Preconsumo, ¿qué es? Es todo, digamos, dentro del proceso de fabricación, antes de que salga el producto, se han generado residuos. Entonces, esos residuos, digamos, regresan al proceso de fabricación y digamos que ese es el pre-consumo, contenido que se recicla pre, y luego el post-consumo es cuando sale ya el producto y digamos que ya cuando se ha entregado, se han generado residuos y esos residuos regresan dentro del proceso. Entonces, es un pre y un post. Esos datos, vamos a ver ahorita unos ejemplos. Y para cerrar esta parte es, adicionalmente, nosotros, digamos, LEED recomienda materiales regionales. En la versión anterior, que era la versión 2003, ¿no? La versión 3 del 2009, eh, se hablaba también de esto, incluso los créditos estaban separados. Había un crédito para solo materiales regionales y otro para lo que hemos hablado. Entonces, en ese sentido, ahora se han unificado y ya no es que solamente porque esté cerca se valida, no, sino que ahora es un plus para este crédito. Si es que nuestro producto cumplía con alguna de las características que hemos mencionado antes y además está dentro, digamos, los procesos de extracción, fabricación, de este producto están dentro de un ratio de 160 kilómetros, nosotros vamos a tener, digamos, un plus o un bonus en lo que es el puntaje. Eso va a tener claro. Y ejemplos, ya les estoy mostrando un poco ya de la calculadora. Esta es una herramienta que nosotros tenemos en Lead y ya nos va a ayudar a subir todos los datos que les había mencionado, ¿no? Nosotros subimos el presupuesto que les dije al inicio. Necesitamos estimar, si es que no tienen, necesitamos de una forma estimar para nosotros saber qué materiales vamos a priorizar, ¿no? No vamos a ir improvisadamente o ciegamente el tema de este ir por cualquier material, ¿no? Quizás simplemente sea una lámpara, digamos, un ejemplo, pero no nos aporta, ¿no? Porque no tiene una gran relevancia en cuanto al presupuesto. Luego, parte de la calculadora también es subir estas características que hemos hablado. Por ejemplo, este es un ejemplo, caso uno. Tenemos materiales A, B, C, D que tienen contenido reciclado, como se ve acá el preconsumo y el postconsumo que habíamos hablado anteriormente. Y adicionalmente tienen este producto de ladrillos, por ejemplo, tiene o es parte de un programa de posibilidad extendida del productor, pero ninguno tiene o cumple con el criterio de lo producto regional o local. Bajo estas características, nosotros tenemos un 10,2% en lo que es el porcentaje total que nos pide el lead, pero nosotros sabíamos que la meta era 15, que era el mínimo, ¿no? Entonces, si es que esa era nuestra meta, quizás nuestra meta era 30 y obviamente estamos muy lejos. Por eso es importante ir mapeando esos valores con anticipación. Pero tenemos un caso 2 donde nosotros, ¿qué pasa del anterior al nuevo? Es que hemos incrementado el contenido reciclado, de contenido reciclado, en este caso de postconsumo y también de preconsumo, en el caso de acero y también en el de concreto. Con ello, nosotros estamos logrando ya un 16%, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos literalmente es como casos que puedan ustedes, pero no me acuerdo si es que las herramientas están libres, pero igual, para los que aún no han visto un proyecto de Lead, ya con Lucas podemos ver después, si es que se comparte la presentación, por ahí compartir también las herramientas, para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? Cómo estos materiales y estas características que vemos en el mercado pueden ir aportando en su proyecto. Eso para cerrar esta parte, para cerrar, perdón, ejemplos de fichas técnicas, como les decía, cómo sale indicado en una parte, a veces ya los proveedores especifican, por si acaso mi producto cumple con lead, ¿no? Y hay una sección exclusiva para lead y eso es chévere porque nos ayuda a identificar directamente este producto tiene tal cosa, ¿no? En otros casos no lo tiene y tenemos que solicitar más información, más información. Así que por ahí tienen que ser un poquito pacientes con los proveedores. Y en este caso sí, nos tenía una sección, ¿no? Que nos decía, por si acaso, estamos alineados con el crédito tal y tenemos el porcentaje de preconsumo y postconsumo, ¿no? Ejemplo, también otra declaración del mismo proveedor puede ser que nos diga el contenido reciclado, preconsumo y también postconsumo.
El siguiente punto es el crédito de los EPDs o las declaraciones ambientales de producto, que también fue una pregunta que les hice al inicio. La mayoría había escuchado o ya sabía qué era, lo cual es súper, porque vamos ahorita incluso a ver el contenido de un EPD de forma rápida. Este crédito, rápidamente, ¿qué es lo que nos indica? Es nosotros instalar, bueno, o eh, utilizar materiales dependiendo de la meta. Claramente al inicio les dije, no definamos el objetivo primero. Dependiendo de la meta, si es que nuestro objetivo es tener solamente un punto, tenemos que instalar 20. Yo le digo puntos porque vamos a ver justo en el ejemplo que no son 20 productos, sino 20 puntos, porque cada producto tiene un puntaje. Y 2 puntos si es que además nuestros productos tienen una característica de optimización de la energía embebida, lo cual digamos que en el mercado todavía no he visto por ahí algunos, pero no es tan común. El siguiente ya es los pasos a seguir para cumplir este crédito. Primero, igual que en el anterior, es conocer nuestro proyecto y qué materiales vamos a usar. Saber qué partidas y materiales, ¿no? Hacer nuestro desglose, nuestro inventario, poder ver de todas las opciones y con ello recién vamos a hacer nuestra búsqueda porque ya sabemos todo este inventariado. Luego, tener en cuenta que las CPDs son públicas, o sea, hay muchos portales donde, como directorios de estos CPDs, que cualquiera puede entrar y los descarga. Son públicas, justamente su característica es que sean públicas. Y no hay que esperar hasta que el proveedor nos envíe, ¿no? Es a veces más sencillo conseguir los EPDs que otros documentos. Y por otro lado, ya, ¿qué cosas tiene que cumplir mi EPD? Porque hay diferentes tipos de EPDs. En este caso, LEED no solamente nos puede dar la opción de cumplir con un LPD, sino también tener un análisis de ciclo de vida público basado en la ISO 14044, pero también las CPDs que podríamos cumplir son el LPD industrial, o qué quiere decir que, y vamos a dar también un ejemplo de este, em, que no es específico de un producto, sino que digamos que es un EPD promedio de un producto que es similar en diferentes gremios, ¿no? Por ejemplo, pinturas. Eso lo vemos mucho en selladores, adhesivos, pinturas. La pintura tal de tal proveedor con la pintura tal de otros 5 proveedores que tienen las mismas características quizás técnicas, se han juntado y han hecho el análisis de ciclo de vida de estos productos en conjunto, en promedio, y han sacado un EPD como conjunto. Eso quiere decir esta opción. Pero la opción que nos da más bonus o digamos, podríamos priorizar porque nos da mayor puntaje, que les dije justamente estos puntos, los materiales nos van a dar puntos, es este EPD, ya no general o un promedio de varios productos, sino específico. Eh, Ejemplo, ¿no? El cemento que voy a usar, ya, este cemento específico tiene un EPD, ¿no? Es específico para este producto. Y además está verificado por un tercero, obviamente siguiendo los estándares, de igual forma la ISO 14025 y también la normativa europea, la ISO 21930. Y además el scope o el alcance tiene que ser cradle to gate. Ahorita vamos a ver un poquito la diferencia de ello en el EPD. Ejemplo, igual que en el anterior caso, cuando ya ustedes tengan mapeados, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, yo tengo mi lista de materiales, tengo mi elevador, por ejemplo, que sí cumplía, tengo mis selladores, pinturas, adhesivos, aislantes. En mi proyecto, por ejemplo, tengo eso, baldosas acústicas, pisos vinílicos, adoquines. De tal, bueno, no pongo los proveedores, ¿no? Tal XX. Pero yo acá ya tengo que llenar las características o los lineamientos que nos pide en este caso del EPD, las especificaciones, que es del Program Operator. Todo esto va a salir en el EPD, que ahorita vamos a ver. También el tipo de EPD, que es lo que habíamos hablado. Si es que es tipo 3, por ejemplo, nos da un punto o digamos, este elevador tiene un puntaje de 1.5. No cuenta como un producto, no cuenta como 1.5. Por eso les decía en el anterior caso de los 20 puntos, necesariamente no son 20 productos, ¿no? Vamos a ir sumando y vamos a tener al final, por ejemplo, 20.5, porque en muchos casos hemos usado EPDs que son el que nos da más bonos, ¿no? Que hablamos que era el EPD específico de un solo producto y que además tenga una verificación externa.
Por otro lado, los que son genéricos o los que son, como les dije, como un promedio, ¿no? De varios productos, nos da solamente un punto. Ejemplos, creo que sí es este. Uy, por ahí creo que se me pasó, ya ese es otro. Ya, ejemplos de este PD, por ejemplo, este era de un sellador, me parece. Esto es lo que sale en la primera hoja. Nos indica el estándar, que es lo que nos pide el I, el estándar para EPDs y también el que son para materiales de construcción, que en este caso están usando el europeo. Y además nos indica, por ejemplo, es el del promedio de productos que les había dicho, porque acá sale todos los gremios o empresas con las que, de los fabricantes de este producto en específico, pero no es un producto específico, sino es, digamos, una línea de producto que tienen todos ellos, ¿no? Que en promedio se ha hecho este pedido. Y además tenemos que ver el scope o el alcance. ¿Cuál es el alcance en este caso que nos pedía Lead, que era cradle to gate? Es lo mínimo, ¿no? Hay cradle to cradle, hay cradle to grave, pero en este caso lo mínimo que nos pide es este cradle to gate y estamos cumpliendo. Otro ejemplo, por ejemplo, este es de un producto peruano, seguramente ya han escuchado, que es el adoquín, incluso de Ciclo. Ciclo es también miembro del GBC. Eh, y, por ejemplo, ¿qué sale en su EPD? En la primera hoja, igualito que en el anterior caso, sale el estándar. Lo mismo, estamos cumpliendo con el estándar de EPDs y también con el específico para materiales de construcción. También, me olvidé en el anterior caso, pero importante es la validación. Un EPD solo tiene o expira en 5 años. Entonces nosotros tenemos que comprar aquel que esté vigente, digamos. Pero a veces, muchas veces pasa que en el año que justo tú vas a comprar, se va a vencer. Pero hay la salvedad de que puedas comprarlo justo si, por ejemplo, tú lo compraste hoy y tu EPD se vencía, no sé, de acá a 3 meses, y justo en 3 meses tenías que presentar tu expediente LEED para que lo revisen los auditores allá de Estados Unidos. No quiere decir que está mal, porque lo has comprado antes, o sea, antes de que justo expirara, ¿no? No es que cuando presentes tu expediente y lo van a revisar, ahí se van a dar cuenta que está vencido, no, no hay problema, porque tú lo has comprado antes. Luego otro detalle, no es, esa parte no, el detalle de la verificación externa, ¿no? Como les decía, tiene que tener una verificación externa para tener un bonus. Este PD nos da justamente este 1.5 de valor para este producto, que es un adoquín de concreto reciclado. Y también el scope o el alcance, que en este caso es crowd to gate, que es lo mínimo que nos pide. Ok, con eso cerramos lo que es CPD y luego entramos a lo que es este Low Emitting Materials. En este caso, igualmente, perdón, creo que acá arriba se me pasó el objetivo. De igual forma, lo que tenemos que tener en cuenta es así igual que en los anteriores casos, es tener el inventario de todos los productos que vamos a tener en nuestro proyecto. Creo que ahí se me pasó, perdón, sí, es esta pestaña. Tenemos que tener claro el objetivo. En este caso, para este crédito tenemos diferentes objetivos, a diferencia del anterior, ¿no? Que solamente teníamos dos. En este caso tenemos varias metas que podríamos nosotros lograr, pero obviamente mientras más crece la meta, va a ser más ambicioso o más requerimientos asociados. El más básico, digamos que en este ejemplo vamos a hacer, es el que tengamos un punto. ¿Y qué tenemos que hacer? Cumplir con este crédito para dos categorías de producto. ¿Y qué son estas categorías de producto? Las que están acá. Categorías de pinturas. Pinturas de recubrimientos, adhesivos sellantes, pisos, paneles en los muros, cielo raso, bueno, cielos rasos, aislamiento térmico o acústico y muebles y madera. Madera, uy, ¿qué pasó? Pero, ¿qué nos pide? Escoger dos productos o dos categorías, digamos. Son dos categorías, no dos productos. Yo voy a escoger, por ejemplo, adhesivos y sellantes y lo que es cielo raso, digamos. Y así yo veo cuál es el requerimiento que nos pide para cada categoría, porque si se dan cuenta aquí, hay más requerimientos para pinturas y adhesivos, porque son elementos que se van a aplicar in situ y dentro de esos apliques que son, estos productos son líquidos. Y estos líquidos emanan estos compuestos volátiles, ¿no? O formaldehído. Entonces, esto
estos tienen ciertas características que si pasan de ciertos límites puede ser dañino, ¿no? Tanto para en el proceso de implementación o también ya cuando se deje instalado. Entonces, aquí es donde nos piden más requerimientos, no solamente asociado a la evaluación de emisiones que pueda tener, sino a que no pasarnos de estos niveles de contenido VOC o compuestos orgánicos volátiles que pueda tener el producto. Entonces, si estamos hablando de adhesivos y sellantes, acá dice, por ejemplo, un resumen de lo que teníamos que lograr. Acá, perdón, antes de pasarme, teníamos que cumplir con dos cosas. La evaluación de emisiones VOC y también el contenido VOC. O sea, son dos cosas que tenemos que lograr, a diferencia de los otros que solamente nos van a pedir emisiones o la evaluación de emisiones VOC. En el caso de selladores o adhesivos, tenemos que el primero, el contenido VOC, que nos va a pedir cumplir con, con lo que es el estándar. Es un estándar específico, ¿verdad? Que esto va a variar de pintura o adhesivo, pero una forma fácil que he visto es también exigirles no solamente el estándar, sino ciertos sellos, porque si ya el producto cumple con ciertos certificados o sellos, ya está cumpliendo el estándar. Entonces, a veces nos complicamos escribiendo el estándar que a veces no lo entienden los proveedores, pero es más sencillo, oye, pero tu proyecto tiene este estándar, que bueno, el que he visto más es este, en mi code. Entonces, es más sencillo a veces darles el listado, oye, ¿tienes esto? Más check, ¿no? Es más sencillo. Pero igualmente, cuando ustedes hagan esto que les dije, incluir los requerimientos dentro de TDR, tienen que especificar todo, ¿no? Porque de hecho que a veces no va a tener el certificado, pero sí va a tener quizás un reporte de alguna, de alguna empresa o de algún laboratorio que haya hecho y por ahí lo va a cumplir. Ejemplos, ¿no? Justo decía el certificado o también justamente la declaración donde indica que está cumpliendo con la normativa y que no nos pasamos de este nivel máximo que les decía según el tipo de producto. El siguiente requerimiento era sobre las emisiones VOC. Aquí digamos que es un poquito más extenso, pero en resumen, igual que en el anterior caso, es cumplir con un estándar específico, que acá nos dan dos opciones, tanto este como este, que no, todo un listado que no, ahorita no voy a verlo a detalle, ya se nos va el tiempo, pero igual van a tener la presentación para que lo chequen. Es básicamente que nuestro producto haya pasado por evaluación de un laboratorio, obviamente que cumpla con ISE, pero que tenga todas estas particularidades. Porque si no ha tenido algunos de estos, pues digamos que estamos fuera, ¿no? La idea es medir o cumplir con estas pautas o bajo estos criterios y ya estaríamos ok. Un reporte ejemplo, por ejemplo, es este de acá, me parece que es de SGC, donde sale el estándar base que se está usando para la evaluación, el nombre del producto y también que estamos cumpliendo con los criterios que nos están indicando en el estándar. Lo otro que también podemos hacer es tener el sello, igual que en el anterior caso, ¿no? Que a veces incluso puede ser más sencillo, ¿no? Ah, mi producto ya tiene sello, perfecto, ya está cumpliendo. Tenemos el sello, pero tampoco no es cualquier sello, ¿no? Tenemos que saber, hay niveles incluso de sello, así como LEED tiene niveles, también algunos sellos tienen diferentes niveles y lo que nos pide para cumplir esto en muchos casos es el más alto. Tenemos que ser ahí cuidadosos de ver qué nivel es el sello que estamos pidiendo. Me parece que este es el último y entramos de preguntas. Sí, sí, porque ya estamos con el tiempo también. Hasta ahí y vamos a cerrar ya con los temas. Sí, Lucas, podríamos ir revisando las preguntas para que no se nos pierda, que no se nos Sí, vaya la idea. yo voy leyéndola. A ver, Sí, creo algunas. mencionas la importancia del requerimiento de los TDRs. Desde tu experiencia, ¿cómo manejan la responsabilidad contractual cuando un proveedor de materiales críticos incumple con la entrega de la data de carbono, EPD, al final de la obra? ¿Qué Es que cláusulas de blindaje técnico recomiendas? para qué dice, recomiendas para asegurar que el proyecto no pierda los fondos. Lo que pasa, excelente pregunta. Justo lo que yo les decía al inicio. Esta evaluación de compras no es que se hace desde que entramos ya a la contratista, sino que se debe prever desde diseño.
es lo que les hacía mucho hincapié, ¿no? O sea, por ejemplo, el EPD que estamos mencionando, Richard, perdón, no sé, de un vinil, de un piso vinil. En diseño se debió especificar que el piso vinil debe tener no cumplir con el EPD, no, 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 no. ¿Por qué? Porque ha pasado por una evaluación preliminar del equipo de diseño con su consultoría lead, etcétera, para justamente prever eso. Ese es el caso ideal. Sucede, casi nunca sucede, ese es el problema. Y cuando llegamos ya a la gestión, ya o la ejecución, ¿no? Del proyecto, dentro de mi experiencia hay una parte pre-construcción, ¿no? Donde justamente hacemos un presupuesto preliminar que se va digamos, conversar con los dueños del proyecto, donde se deja sentado todos los lineamientos que nosotros vamos a exigirles a los proveedores. Entonces, en esta etapa de preconstrucción, a veces, en muchos casos, no hay un especialista lead en esta etapa, ¿no? Normalmente entran cuando ya inicia la obra y muchas veces ya se ha mandado cotizaciones, ¿no? Porque esas cotizaciones se mandan justamente en esa etapa de preconstrucción. Entonces sí es importante, si no se puso en diseño, que en esa etapa de preconstrucción se definan estos lineamientos, ¿no? Si no estamos haciendo el caso ideal de dejarlo todo en el expediente, bueno, hagámoslo en esta etapa de preconstrucción. Y ya peor, no se hizo en la etapa de construcción, en esta etapa de preconstrucción, y se va a hacer ya durante las compras, es tener claro mm, que justamente en los TDRs debería estar, y a veces no se puede, o sea, digamos que es un no, no se va a comprar si es que no tenemos este producto, ¿no? Justamente esa es la metodología de lo que son compras sostenibles, que no voy a comprar ciegamente y luego al final voy a exigirle al cliente, esa no es la idea. Por eso estamos hablando de pasos, ¿no? El ideal es de diseño, dejamos todo listo para que cuando venga la contratista sepa qué pedir al proveedor y de hecho, ahí está, ¿no? Ahí está indicado técnicamente que tiene que cumplir. Luego, si es que no está, estamos dejándolo en el TDR y obviamente si es que en la cotización no nos envía la ficha, no nos envía el certificado, no se va a comprar ese producto o no se va a ir por ese proveedor. Ese es digamos, el criterio. No vamos a comprar si no tenemos eso previamente. Hay proveedores que son muy recelosos y no les gusta dar la información antes de la compra. ¿Qué se les puede pedir? Una plantilla o un formato, ¿no? O sea, dime, por ejemplo, en un formato, no, quizás no bien firmado, no todo ya listo para el proyecto, sino una carta general de lo que tú tengas, pero que sea un aval de ese proveedor sí cumple, porque si no cumple y no nos quiere dar ni eso, digamos que no sería recomendable trabajar, ¿no? Porque justamente no van a cumplir con el objetivo. Y desde un inicio les dije, cada crédito tiene un objetivo. Si es que ustedes y ese proveedor no está alineado con el objetivo, obviamente pues no vamos a lograr el punto y vamos a perder ese un punto o dos puntos que nos va a poder hacer lograr la meta final del lead, que a veces es llegar a un nivel más alto y nos va a perjudicar y vamos a tener que quizás buscar otras estrategias. Entonces, esa no es la idea. Por ahí va Richard el criterio técnico. Yo diría que más que blindaje es que desde antes se prevea, ¿no? Hay muchas etapas en las que se pueden incorporar previo y si es que no cumplen, no se debe comprar, ¿no? Ese material. Em, Eso, Richard, por ahí se escribe si es que no te quedó claro y puedes ver quizás otra pregunta. Ya. Hay otra más de Abelardo. En caso de materiales locales como muros de tapial o adobe, ¿estos pueden ser declarados para obtener los puntos del crédito? Esto sería por la base biológica. Justo mencioné antes en el primer crédito de Row de materias primas. Ay, perdón. Ok, ¿dónde estamos? Acá. En lo que son materias primas, mencionamos que podríamos tener estas cinco, sí, cinco, cualquiera de estas cinco características en nuestro producto, pero si nuestro producto tiene digamos, contenido biológico, como en el caso que tú mencionas, tiene, ¿no? El tapial y también el adobe, se tendría que presentar una evaluación del contenido biológico. Ese es el caso, digamos, literal. Yo te sugiero que puedas mandar quizás una alternativa de presentación, ¿no? Porque quizás todo el contenido es biológico, pero nos pide un documento de sustento. Entonces, ese es un caso muy específico, ¿no? Yo sí te recomendaría que puedas mandar esta consulta, pero entraría dentro de este criterio.
o sea, sí está dentro alineado, pero la respuesta de qué documento presento, si es para sustentar que este producto cumple, ya sería una pregunta específica que deberías mandar a hablar. Uy, se me fue. Sí, bueno, eso sería la respuesta. No sé si alguien más de la sala tiene alguna otra pregunta o si no, si el equipo No, también, Lucas, de tu parte, tienen algún punto que decir. no, nada, primero agradecerte. Creo que las dos personas están agradecidas. Primero, lo han indicado. Segundo, si les vamos a hacer llegar la versión de la presentación, Arlet nos va a permitir Sí. copiar la grabación y la van a poder observar desde el portal web del GBC. Y nada, una consulta adicional. Los GBCs de la región, sobre todo los colombianos, los GBC chilenos, tienen portales que utilizan Mm, como mecanismos comerciales y de acopio de fichas técnicas para validar puntajes. ¿Cuál ha sido tu experiencia al usar esos portales? ¿Te han sido de utilidad? ¿Son buenos? Alguno de ellos sí, me pareció, por ejemplo, a mi criterio, demasiado comercial, ¿no? Pero ya, una opinión tuya. sí, yo vi el de Chile. O sea, yo respeto mucho el trabajo de Chile y sobre todo en el área técnica que ellos tienen, el GBC Chile. Pero las fichas técnicas que tienen a veces son muy cargadas. O sea, hay tanta información que a veces, digamos que tú buscas algo específico y por ahí que te pierdes. Para alguien que quizás no sabe mucho de eso, se pierde. Entonces, por ahí que falta mejorar en yo creo que es un poquito va alineado con la metodología de divulgación científica, ¿no? O sea, cómo hacer llegar información tan técnica para que el que compra y que no sabe quizás mucho pueda entenderlo, ¿no? Eso sería, creo, mi apreciación, pero en general es una herramienta interesante porque te ayuda a filtrar rápidamente, ¿no? Qué materiales. Tampoco es que todos están ahí, pero sí es una base para nosotros al menos como cuando he sido consultora, me ayuda a ir de frente y ver, oye, qué materiales hay en Chile, ¿no? Que sí están cumpliendo, están alineados, y algunos quizás son de empresas que también tienen una sede acá, entonces nos ayuda a poder identificar esos productos. Yo puedo entenderlo, ¿no? Pero quizás alguien que no ve mucho esa parte técnica no lo va a entender. He visto otros modelos, pero no recuerdo que son de GBC, pero sí son del mismo proveedor. Ya los proveedores, como les dije en una parte, están incluyendo estas secciones de lead. Entonces, eso incluso es más sencillo. Directamente nos dice, mi producto cumple esto, y está. Y luego ya yo pido la información, ¿no? O sea, me dices que cumples, entonces dame tal documento que me dice que efectivamente estás cumpliendo. Eso es lo que he visto en el mercado y ya cada vez más proveedores están incluyendo estas especificaciones en sus fichas técnicas, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho más. Sí, genial. Tal cual. Gracias, Arlet. En realidad, sí, Ujú. lo que dice Arlet es correcto. Por ejemplo, Samsung trae sus productos con la especificación LEED de los aceites que utiliza en los mecanismos de aire acondicionado o alguna industria o transnacional que trae algún producto importado, ¿no? Y consulta última, ya para dejarte libre. Hay fábricas que traen productos, pero que producen acá en el Perú. Y a nosotros en el GBC nos ha pasado que en algún momento, por ejemplo, le pedimos evidencia de cualidades o particularidades de puntajes LEED sobre determinado producto y nos dicen no, lo que pasa es que este producto en Chile sí tiene el Mm, puntaje LEED, pero acá en el Perú, y la pregunta es, ¿pero tú lo produces en el Perú o en Chile o lo no. estás importando? Entonces, Sí, ¿cómo te ha ido a ti con ese tipo de materiales? sí me ha pasado, pero no. No, justamente la idea es nosotros sustentar con el material que estamos comprando. No estamos comprando lo que se produce en Chile, estamos comprando lo que se produce acá, en la planta que tienen aquí en Perú. Entonces, no es, ¿no? O sea, digamos que eso sería greenwashing, es para los que conocen el concepto, ¿no? Entonces, no, sí me ha pasado, pero no. No se ha rechazado, digamos, esas opciones.
Listo. Nada, todo muy claro, Arlet. Nada, gracias. Nos ha ido muy bien en realidad con la presentación de hoy. Te agradecemos sobremanera. Creo que las otras decenas de inscritos, se les complicó el horario, pero igual van a poder ver la grabación de Arlet, en el portal web del GBC. Vamos a animarla a que nos brinde otra charla, así recontra técnica, como ella tiene expertise de mostrar la evidencia de algunos productos que normalmente son socios, entonces ahí les vamos a hacer doble publicherry a los que presenten su evidencia de EPD. Y nada, Sí. gracias, Arlet, por el tiempo. Yo sé que has salido de la chamba, o sea que estás con apetito. Sí. Y nada, agradecerte nuevamente por el tiempo y nada, despídete, Arlet, por favor. No, gracias, Lucas, otra vez. Gracias a todos los que se han dado el tiempo. La verdad es que escogí este horario y espero que también todos, seguramente vamos a coincidir porque salimos del trabajo, ¿no? Esta hora un poquito a veces es más libre para poder atender el contenido. A veces la capacitación es en la tarde, ay, cuando yo había asistido, pues se me complica. Entonces, tal vez ya la próxima charla se mantenga el horario, pero gracias a todos por haber asistido y espero que de verdad algo rescatemos de la presentación, ¿no? Sobre todo la metodología, algo, algún concepto que se les quede y sobre todo que lo puedan aplicar en sus proyectos, en lo que están viendo, ¿no? Ahora. Y para los que dijeron que aún no habían visto un proyecto lead y que les gustaría, incluso al final de la presentación yo estoy dejando mi contacto para que puedan hacerme las consultas. En general, libremente me gusta apoyar a todos los profesionales que quieran aprender o ser parte de este sector, ¿no? De la construcción sostenible. Gracias por el espacio. Gracias, Arlet. Y nada, gracias a todos los asistentes. Nos vemos en un siguiente webinar de jueves del GBC. Gracias, Buenas nos vemos noches, a la gracias. siguiente. Buenas Chao. noches.